Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden que este es el horario habitual de nuestro director Yamid Amad en Pregunta Yamid. El tema de las carreteras en Colombia y la situación que se vive por el fuerte invierno, deslizamientos, derrumbes, colapso de infraestructura vial, es el que vamos a tratar en esta entrevista hoy. Nuestro invitado por eso es el señor ministro de Transporte, William Fernando Camargo. Señor ministro, acaba de terminar usted un puesto de mando unificado. ¿Quiénes participaron y qué se decidió ahí? Así es, Gerardo, buenas noches a la audiencia. Lo que efectivamente acompañamos fue un PMU convocado por la gestión de riesgos. Estaba también con nosotros la plana mayor de fuerzas militares, teníamos ejército, DITRA, adicionalmente estaba concesionario, teníamos también a la consejera de las regiones, estaban representantes de autoridades locales y municipales, teníamos el gobernador del Meta, teníamos también el gobernador y representantes de Cundinamarca, de Bogotá y de los municipios vecinos en la zona del corredor Bogotá-Villavicencio, y también contamos obviamente con el equipo del sector transporte. ¿Y por qué se hizo ese puesto de mando unificado, señor ministro? Digamos que en el marco que tenemos de restricciones de capacidad en la conexión del departamento de Cundinamarca y Boyacá con Casanare, Meta y Arauca, se está explorando la habilitación del corredor Bogotá-Villavicencio y las medidas que se tienen que tomar sobre el corredor Sogamoso-Pajarito, Sogamoso-Agua Azul. ¿Hoy él ya no está incomunicado? No, tenemos un corredor que está permitiendo la conectividad, que es la transversal del Cisga. La capacidad a la que está restringido el tráfico es vehículos de máximo 30 toneladas y por ahí también está circulando transporte de pasajeros y transporte en vehículos particulares. El fin de semana, puente festivo, precisamente los colombianos vieron con estupor el derrumbe de un puente que no era viejo, no tenía 10 años. Así es, tuvimos, digamos, una falla súbita del puente de Los Grillos en el viaducto que se encuentra en el sector de Pajarito. Es un viaducto de 660 metros y el puente que colapsó fue un puente de 260 metros que efectivamente fue entregado en 2016-2017, relativamente reciente, y que pues obviamente el INVIA se está indagando a partir de la información del peritaje técnico que va a acometer con Sociedad Colombiana de Ingenieros o con una universidad que nos dé tranquilidad, cuáles pudieron ser las causas que convergieron para que ese puente colapsara. Señor ministro, ese puente no fue derrumbado por una quebrada como la del kilómetro 58 en la vía Bogotá-Villavicencio, sino que es a la altura de, usted me dice, Pajarito. ¿Qué es Pajarito? ¿Dónde queda y por dónde va eso? Pajarito es un municipio del departamento de Boyacá, está ubicado en el kilómetro 84 del corredor Sogamoso-Agua Azul-Yopal, hace parte de la vía del Cusiana, que es un corredor que tiene una configuración de una calzada, un carril por sentido y que discurre por una de las cordilleras más jóvenes que tiene en este momento una infraestructura de 70, 80 años de antigüedad y que ha tenido a lo largo de su vida diferentes afectaciones y que tiene obviamente un componente de carga que en su momento permitió toda la exploración y transporte de crudos de Cusiana y que hoy en día sirve de conectividad entre Boyacá y Casanare. Señor ministro, el tema del puesto de mando unificado se da porque hay encarecimiento ya de alimentos. Dice Colfecar, aquí tengo la cifra, que se pierden al día 3.750 millones de pesos porque dejan de circular por la vía principal 2.651 vehículos de carga. ¿Esas cifras le dan a usted? Digamos que los datos de Colfecar los confrontamos con el Observatorio de Logística de Carga del Ministerio. Lo que sí es evidente es que efectivamente una restricción de capacidad tiene impacto en afectación sobre vehículos de carga pesada. En este momento no se pueden desplazar en ese corredor hacia Villavicencio vehículos de más de 52 toneladas. Teníamos como alternativa Sogamoso-Pajarito, pero la falla de este puente nos restringe mucho más la capacidad y por eso dentro del PMU se evaluaron dos elementos. Lo primero, la habilitación del corredor Bogotá-Villavicencio y las medidas que se tienen que tomar para las poblaciones afectadas en el corredor Sogamoso-Pajarito, que dependen principalmente de la actividad asociada al transporte y que adicionalmente afecta la conectividad de productos y de bienes entre Casanare y Boyacá. Vayamos por partes. ¿Cuándo estará habilitada una vía o un puente, me imagino que de ingeniería militar, que sustituya al que se cayó en Pajarito? Bueno, el tema de Pajarito es más complejo que lo que pudimos resolver en Bogotá, Villavicencio y en el Naranjal. Allí tenemos una luz de 200
40 metros aproximadamente, que por la tipología de los puentes metálicos no se puede resolver rápidamente. Lo que estamos habilitando es con puentes pequeños de 25 y 30 metros, una conectividad vehicular para vehículos livianos, automóviles, camionetas y pick-up, que son las que sirven, digamos, esa zona, y un tema peatonal. Y adicionalmente un corredor alterno que existe, que está entre Badondo, Labranza Grande y Yopal, conecta también con Pajarito y que nos permitiría, digamos, vehículos de carga hasta 30 toneladas. Es decir, que la solución inmediata en Pajarito es poner varios puentes de esos de estructura metálica. Sí, es para conectar tráfico de corta distancia entre Toquilla, realmente es Curicí, que es un corregimiento que queda cerca a Pajarito, y Pajarito. Y la solución definitiva para restablecerla, así como hicimos por ejemplo en Rosas y como tenemos que hacer en Bogotá, Villavicencio, porque ahí tenemos puentes temporales, se toma de 12 a 18 meses porque prácticamente hay que reconstruir la sección del viaducto que falló, evaluar las estructuras de soporte, todo lo que es la cimentación y obviamente las pilas que están allí. Este es un puente de voladizos sucesivos con estribos de aproximación en los extremos y que tiene que demolerse, evaluarse si quedaron efectivamente utilizables o en dado caso demoler completamente la estructura, diseñarla y construirla nuevamente en su integridad. ¿Quién construyó ese puente, señor ministro? Ese puente fue adjudicado por Invías y la firma que desarrolló los trabajos es Conconcreto. En este momento el Invías está revisando obviamente todo el acervo documental, algunas evidencias y quejas que presentaron veedores en la zona frente a posibles fallas que pudieran sumarse al tema del sismo, que tiene, digamos, una connotación que podría asociarse como posible causa inicial del colapso, para evaluar las responsabilidades y cuáles fueron, digamos, los eventos que generaron la falla súbita de esta estructura. Usted es ministro de Transporte desde mayo de este 2023, reemplazó a Guillermo Reyes, quien estuvo por los primeros meses del gobierno del presidente Petro. No obstante, hay unas quejas de esos veedores que dicen que el Invías no les prestó atención. Usted era el presidente de la ANI, tiene un colega en el Invías. ¿Eso es cierto? ¿No prestaron ustedes atención a esas observaciones que hacía la ciudadanía y los veedores? No, lo que tenemos es una evaluación que hizo posteriormente el Invías sobre los 3 puentes del viaducto. Hicieron intervenciones en 2 de ellos porque encontraron que podría haber, digamos, una afectación que aceleraría patologías que podían degradar las estructuras, pero justamente en el puente de Los Grillos no encontramos evidencia que sugiriera una intervención estructural profunda o algo que pusiera en riesgo el puente. Sin embargo, en la verificación que está haciendo el Invías se encontró que inclusive antes de 2016, 2007, 2008, esa misma cimentación fue objeto de una cimentación profunda para efectos de reforzar la estructura de cimentación que existe. Sí. Estamos verificando, eso se llama ingeniería forense, todo el tema documental de las intervenciones y obviamente las últimas intervenciones para que un equipo de expertos, como debe ser, nos valore esa información y sobre eso nos entregue las hipótesis de falla que se presentaron para esa estructura. Y determine quién debe reconstruir el puente o volver a hacerlo. Ahí aparecerán, digamos, algunas responsabilidades y estamos verificando también, porque como es un puente de hace 8 o 10 años, los documentos de pólizas y todo eso hacen parte del archivo de ese puente y pues a partir de allí se está verificando si las pólizas todavía estaban vigentes o si eventualmente el Invías extendió la vigencia de las mismas. Hay un tema que hay que señalar y es que a diferencia de Bogotá, ya lo estamos corrigiendo, la infraestructura nacional no cuenta con las pólizas suficientes cuando se extinguen las que entregan los contratistas que ejecutan las obras. Eso en últimas deja un poco expuesto el patrimonio público en estructuras de este tipo y lo que estamos recomendando, además a partir de un estudio del Banco Mundial, es acoger unas recomendaciones de buenas prácticas para que esa infraestructura quede completamente cubierta por aseguramientos que nos garanticen que los recursos públicos se preserven de mejor manera. Señor ministro, ¿cómo entender que los puentes de la 26, por ejemplo, en Bogotá, sigan firmes, hechos a mitad del siglo pasado, y haya puentes con menos de 10 años que se estén cayendo? No es el primero al que le pasa eso. ¿Cómo es que si se supone hay más avance en el desarrollo tecnológico de la ingeniería civil, eso suceda en Colombia? Sí, digamos que eso es parte un poco de lo que esperamos el Invías, lo mismo la ANI en el caso del puente de Quindío y el Valle nos recomienden, porque lo que sí es claro es que así como mejoramos las especificaciones, los mecanismos constructivos y las hipótesis de diseño, también estamos entrando en un ejercicio en el que la ingeniería financiera está jugando a veces en contra de la estabilidad de las obras. Hemos, digamos, vuelto tan esbeltos los modelos financieros de las obras que en lugar de volverse
un proyecto de ingeniería se vuelve un proyecto de ingeniería financiera buscando disminuir costos y llevando al límite la capacidad de los materiales y la vida útil de las estructuras de construcción. ¿La ingeniería colombiana está siendo desleal en eso, en entregar, por ejemplo, obras, unidades funcionales sin los materiales requeridos, sin la calidad necesaria para que prevalezcan en el tiempo? Digamos que ahí hay dos componentes asociados a las obras. El primero, en términos de asunción de riesgos, el modelo concesionado es mucho más robusto en asunción de riesgos por parte del constructor y del ejecutor de las obras. El modelo de obra pública tiene obviamente unos periodos de diseño iguales, pero en términos de la exigencia de las pólizas, se presentan pólizas a 5 años. Y eso de alguna manera abre un espacio en el que esa brecha de tiempo después del 5.º año entra en un escenario de incertidumbre por parte del Estado que, de no acometer pólizas de largo aliento o eventualmente pólizas cubiertas por el Estado para cubrir esa infraestructura, nos deja expuesta la infraestructura. Señor ministro, ¿estaríamos hablando de una obsolescencia programada en obras de infraestructura vial? Digamos que eso es parte un poco de lo que estamos revisando, porque es muy diferente diseñar con un periodo de vida útil o diseñar a partir de unidades funcionales que se van a tener que entregar en determinado tiempo. Eso es un poco lo que en la presencia de modelos concesionados y obras públicas estamos revisando, porque claro, son modelos financieros que se arman a 25 años. La vida útil de los puentes, en principio en el pasado se diseñaban a 50 y 100 años. Son las estructuras más longevas. En este orden, los túneles, después los puentes y después las carreteras. Y en ese sentido, los periodos de diseño recogían esas recomendaciones. Las especificaciones del INVIAS establecen esos periodos y obviamente depende de las interventorías y de los procesos constructivos garantizar que esa indemnidad de las obras se preserve y el periodo de diseño coincida efectivamente con lo que como colombianos pagamos por esas obras. Señor ministro, el tema de las interventorías, ¿sí están cumpliendo con su trabajo? Pareciera que no. Usted fue director del Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá cuando Gustavo Petro fue alcalde de la capital de la República. Y uno ve las obras, al lado de mi casa aquí en Ciudad Salitre, uno ve los andenes que entregan y hay pedazos que están mal. ¿Qué hacen las interventorías? Y así es en la mayoría de obras. Digamos que parte de la tarea que hacen los ordenadores de gasto en las entidades públicas es un proceso de conminación a contratistas, interventoría, que es quien ejecuta sobre el contratista de obra el cumplimiento del contrato para instarlos a honrar los acuerdos contractuales. Esa es una tarea de todos los días que en las entidades nacionales y distritales y en las territoriales depende un poco de la supervisión que se ejerza de las obras, del ejercicio riguroso y constante de auditar los entregables, los cronogramas, los plazos y la calidad de materiales y obviamente el acatamiento de las reglas contractuales. Es la tarea de todos los días de los gerentes de obra en las entidades públicas. Y las interventorías, señor ministro, en eso parece que estuvieran en una especie de connivencia con el constructor porque a veces son socios en otros proyectos. Pues parte de la evaluación que estamos haciendo, ya estamos en un trabajo con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es que hemos encontrado que en algunos procesos la pluralidad efectivamente se ha ampliado, pero están entrando en el mercado firmas de ingeniería sin la capacidad de idoneidad suficiente por efectos de las figuras plurales que se organizan y eso está girando en contra de procesos virtuosos de control de las obras. El señor ministro de Transporte, William Fernando Camargo, la situación vial del país y las obras de infraestructura que están afectando pues gran parte de la conectividad dentro y fuera de la capital de la República a diferentes puntos, sobre todo a los llanos orientales. Señor ministro, ¿cuántos puentes tiene Colombia? Digamos que hay una estimación inicial sobre red vial nacional, 19.000 kilómetros, del orden de 2.000 kilómetros de puentes de diferentes longitudes. Puentes que varían entre 20 y 30 metros a puentes de 250, 300 o viaductos de 600 metros conformados por sistemas de puentes de varias luces. O como el del puente del Toyo en Antioquia, que va a ser uno de los más largos de América Latina. Así es, tenemos puentes inclusive como el puente Pumarejo, 3.4 kilómetros hasta donde recuerdo, un proceso constructivo con viga cajón y con auscultación dinámica y estática de variables de estabilidad de puentes. Señor ministro, hay una carta que le envió la Sociedad Colombiana de Ingenieros, no mentiras, la que dirige Juan Martín Caicedo Ferrer. Y él le pide un plan de choque, sobre todo para dos cosas. Uno, que se restablezca el incremento en los peajes en las concesiones. Y dos, que se invierta, él dice que hay cerca de 40 billones de pesos para vías 4G y 5G. Dicen este comunicado de 7 puntos, que eso es un generador de empleo mayor en Colombia en momentos de crisis económica y que pues el tema de restablecer los peajes
es una cosa obvia para el negocio financiero, como usted lo decía, de las concesiones. Su respuesta al doctor Juan Martín, ¿cuál es? Bueno, lo primero, el tema del decreto 50, desde el momento de su expedición estaba previsto que cubriera todo el año y hay unos mecanismos de compensación que el mismo decreto estableció para girar los recursos que dejaron de percibir por actualización de IPC los concesionarios. Sobre ese tema ya está trabajando el equipo de la ANI, ahí tenemos, digamos, una liberación de recursos, y lo otro es activar el aumento de los peajes, que son dos elementos diferentes. Entonces, frente al primero ya hay un equipo realmente de ANI y concesionarios verificando, ajustando planes de aportes para generar, digamos, la actualización de esos valores dejados de percibir, algunos de los cuales recurren a las fuentes que tienen las APPs en su estructuración, y adicionalmente en las IPs también hay mecanismos para poder hacer ese recaudo. Y el segundo componente es la actualización de ese valor del IPC. Lo que tenemos previsto, inicialmente vamos a considerar el mes de septiembre, pero está jugando en paralelo con un tema de actualización de precios de combustible. Estamos buscando atar el precio de la gasolina al precio internacional. Eso nos faltan 2 o 3 meses, y lo que ha previsto inicialmente el gobierno, Hacienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas, obviamente con acompañamiento del presidente y el Consejo Económico, es que la actualización de peajes se haría primera, segunda semana de noviembre, de manera gradual, y en el entretanto el primer componente del decreto 50 se va cubriendo. Esas asociaciones público-privadas precisamente lo que viven es de la administración de los corredores viales, sí, ellos o de los aeropuertos. Sí, ellos tienen una responsabilidad que se cubre con la ejecución de unas obras, el financiamiento con fuentes internacionales y nacionales de los recursos para ejecutar las obras de manera acelerada, ¿sí? Y a partir de unidades funcionales se van girando los recursos que tienen 2 o 3 fuentes de financiación. Primero, vigencias futuras que el Estado va honrando anualmente, el componente de peajes que cubre operación y mantenimiento, y un mecanismo que se denomina el diferencial de recaudo, que es también una bolsa que deja en las fiducias el Estado para garantizar el pago de recursos si las proyecciones de tráfico con las que se modelaron estos corredores son menores a las que efectivamente, si el tráfico que se da en las concesiones es menor al de los modelos con los que se proyectaron esos proyectos. Eso está previsto como fuentes de pago de concesiones. El tema de vigencias futuras, la administración Santos, que invirtió tanto en infraestructura, y el gobierno Duque dejaron a este gobierno sin un peso para tener inversión futura. Sí. ¿Qué es una vigencia futura y por qué ustedes se quejan de que no tienen hoy para suscribir más convenios de sus Una vigencia futura es consumir recursos del marco fiscal de mediano plazo, es decir, recursos que el Estado espera percibir en el futuro, que se congelan para aplicarlos en inversión en los próximos años. Es decir, como gastarse hoy lo que vamos a recibir mañana. Entonces, ¿eso qué permite? Hay un porcentaje del PIB que se recomienda saludable para que pueda ser congelado bajo esas vigencias. Ahí hay que señalar que si bien el ejercicio de las APPs ha sido virtuoso y es visto a nivel internacional como referentes en términos de la oferta modal del país, es decir, el tipo de infraestructuras que utilizamos, las carreteras han consumido de manera predominante ese componente, pero con costos crecientes de combustible no parece ser razonable mantener ese mismo ritmo de inversión, y estamos buscando alternativas como los trenes y el componente fluvial, que son más económicos en términos de consumo de combustible y más eficientes por tonelada y pasajero movilizado. A propósito de consumo de combustible, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su colega de gabinete, anunció que el incremento de la gasolina termina en este 2023, pero comienza el del diésel. Y entonces aquí es donde los transportadores de carga protestan y ya anuncian paro para el año entrante. Bueno, lo que hay que indicarles a los colegas de carga, porque yo realmente pues me siento de ese sector, soy el ministro de Transporte y además pues tengo una formación y una vocación de familia en el tema de carga, es que cada día trae su propio afán. En este momento no hay un aumento del valor del flete asociado a los costos del diésel. Luego no habría sentido a estar promoviendo 6 meses antes una manifestación sobre algo que todavía estamos revisando desde el Gobierno Nacional. Pero eso que usted me dice es nuevo, porque el ministro de Hacienda, que es el jefe de las finanzas públicas, ha dicho en varios escenarios que el diésel sube el año entrante, el 2024. Parte de la revisión que estamos haciendo, y estamos incorporando elementos adicionales para buscar disminuir en mayor medida el impacto que al final se traduce en la tarifa. Los transportadores han asociado
que el aumento en el costo del combustible les pega a sus ingresos. Eso no es cierto, porque el valor del aumento del combustible va directamente asociado al flete que se le cobra al generador de carga, ya que necesita transportar la carga. En eso hay que poner las cosas con la responsabilidad correspondiente. Por favor, explíqueme eso, ministro, ¿cómo es? Yo soy transportador, tengo un camión, una tractomula. ¿Quién me paga el flete y cómo es eso? Listo. El flete está compuesto por costos fijos y costos variables. Costos fijos es el valor de su equipo y la depreciación, los valores de los impuestos, los valores de los seguros y el costo variable, que es en función de los kilómetros recorridos, los combustibles, las llantas, los peajes, ¿sí? En la medida que cada uno de esos costos se calcula, se cruzan contra el valor del flete que por mercado se establece para un par origen-destino. Señor ministro, su antecesor salió en hombros de los motociclistas cuando la decisión de no le incremento del SOAT. Y las estadísticas de la agencia vial demuestran que la gente que usa motocicleta, que es propietaria de motocicleta, no compra el SOAT. ¿Fracasó esa medida? No, sobre eso también hay un tema que esperamos entre hoy y el jueves estar divulgando. Hay un subregistro. No se espere el jueves. No, es que el dato necesitamos darlo con precisión porque hay un subregistro del número de vehículos que efectivamente están comprando el SOAT. Hay una cantidad de motocicletas y vehículos parqueados en patios que hace más de 5 y 6 años no tienen una infracción, no están comprando actualización de seguros y adicionalmente no se mueven por los peajes del país. Luego son vehículos que no se están moviendo. Hablamos de un parque de 13 millones de vehículos, de los cuales un porcentaje importante está parqueado en patios, ¿sí? Y no se están moviendo. Hay que limpiar esas cifras en el Registro Nacional de Tránsito para que los números realmente hagan justicia. La disminución efectivamente sí tuvo un impacto. Esas cifras estamos divulgándolas entre miércoles y viernes para transparentar una información en la que ya inclusive Fasecolda está partiendo de una premisa que no es tan cierta, ¿sí? Tiene unas imprecisiones de entrada, asumiendo que va a haber un aumento de los seguros. Eso no puede prevalecer porque efectivamente hubo una sensibilidad en la disminución del valor del SOAT. Ese es un tema delicado. Cuando usted dice 13 millones de vehículos, ¿es todo vehículos, motocicletas, carros particulares? Ahí estamos hablando de esos dos componentes. Obviamente el parque automotor de motos ha crecido a cifras más altas y es el que tiene adicionalmente un mayor número de vehículos en los patios inmovilizados. Y son vehículos que no consumen ni SOAT ni técnico-mecánica porque algunos propietarios, inclusive también porque son motos en algunos casos sin documentación, terminan allá en los patios completamente bloqueadas. Pero ¿de cuántas motos estamos hablando? Porque no puede haber 500.000 motos en los patios, señor ministro. Claro que sí, esa es la depuración que estamos haciendo y lo primero, que además es un subregistro con el que no cuenta el ministerio y es desafortunado decirlo. Yo hablo del pasado, simplemente de las cifras, no de las personas, pero la información de los vehículos que están inmovilizados no está actualizada, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte. Y por eso toda esa información está sumando, porque hay vehículos que aparecen como posibles compradores de SOAT y RUN, pero hace 4, 5 y 6 años están allá parqueados sin demandar esa necesidad. ¿Y Fasecolda del doctor Gustavo Morales de dónde saca esos datos entonces? Pues es justamente de la información que está en el Registro Único Nacional de Tránsito. Entonces la falla es del Estado. Claro, porque no ha actualizado la información y es una tarea que tenemos con el RUN y que ya la empezamos a hacer con la Superintendencia de Transporte y con el equipo de ministerio. Terminamos esta entrevista, señor ministro, por donde comenzamos, la vía al llano. En el kilómetro 58, el puente, pues debió ser cerrada la vía también por los deslizamientos que hubo a raíz del terremoto, los 2 temblores muy fuertes que tuvieron epicentro en el departamento del Meta. ¿Qué va a pasar en esa vía? Como conclusión del PMU, quedó abierta ya un plan de acción para habilitar entre mañana y el jueves, yo esperaría que se pudiera hacer mañana la habilitación de tráfico de carga en el día, en el corredor Bogotá-Villavicencio y Villavicencio-Bogotá. Un tráfico que debe estar garantizando una circulación continua, separación de 50 metros, efectivamente vehículos de carga exclusivamente, para garantizar que los vehículos represados se puedan mover. Esa operación estaría inicialmente prevista durante semana y media, 2, para liberar un poco la presión que existe de vehículos acumulados en las dos ciudades capitales y posteriormente habilitar a vehículos de pasajeros y finalmente, en un escenario posterior, automóviles y motocicletas. Hay unos vehículos exonerados que podrían seguir circulando, vehículos diplomáticos, vehículos de autoridades, bomberos, ambulancias. Y la caravana humanitaria, por ejemplo, caravanas humanitarias, exacto. Sí. De resto, la recomendación es que utilicen el corredor alterno del Cisga, y que adicionalmente, si pueden aplazar su viaje
o utilizar un mecanismo alterno para llegar a Villavicencio o inclusive a Yopal, lo utilicen. En este momento Pero hay ese una corredor afectación alterno genera un poco, como 2 horas y media más. Sí, hay un recorrido adicional por el corredor de la transversal del Cisga, pero obviamente es un corredor mucho más seguro en estas condiciones y adicionalmente nos permite liberar la capacidad que está en este momento retada para movernos entre Bogotá y Villavicencio con suministro de alimentos, combustibles y temas humanitarios. El señor ministro de Transporte, William Fernando Camargo, la situación del invierno, la afectación por el terremoto, la crisis vial que vive Colombia y surgió una cifra hoy de 609 municipios que tienen peligro de deslizamiento. Precisamente todos esos chicharrones son los que atiende nuestro invitado de hoy. Señor ministro, muchas gracias por aceptar entrevistas Canal 1. Gracias, Gerardo, y cuando lo requieran estamos aquí para dar cuenta de la tarea y para atender las contingencias que el general invierno nos asocia a nuestra infraestructura vial. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Buenas noches.